¿Qué les parece si, ya que estamos en esta serie que hemos titulado Una vida de fe? Una vida de fe. Ahí toma tu anotador, toma tu Biblia y vamos a iniciar con las bases de una vida de fe. Y para eso necesitamos iniciar con hay un capítulo en la Biblia específicamente, hay un montón de casos, pero hay un capítulo en la Biblia específicamente que habla sobre la fe. Y no solo habla sobre la fe, sino lo que la fe produce y provoca en las vidas. O sea, si queremos vivir una vida de fe, necesitamos también entender qué es lo que va a provocar esa fe en nuestra vida. ¿Por qué necesitamos tener fe? ¿Por qué necesitamos vivir y fundamentar nuestros pasos, fundamentar nuestras decisiones, fundamentar nuestros destinos, fundamentar quiénes somos en fe? Amén. Vamos a ir profundizando de a poquito en estos 3 días que tenemos de altares. Recuerden que son los lunes, los miércoles y los viernes a las 10:30 de la noche. 1 horita nada más, estamos juntos, pero profundizamos en la palabra del Señor, intercedemos los unos por los otros. Somos de diferentes iglesias, de diferentes naciones, de diferentes denominaciones, pero unidos por un mismo hambre, por una misma sed, por su presencia. Así que quiero que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 11. Para aquellos que aún no habían descubierto de qué hablaba, qué libro de la Biblia, vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 11. Voy a estar leyéndolo en la versión NTV. Vos podés leerlo en la versión que quieras. Cuando hayan encontrado Hebreos capítulo 11, quiero alentarte a que puedas decirme. Iba a llamar la serie directamente Hebreos 11. Vieron cómo habíamos hecho Jeremías 33, Salmo 23. Esta iba a ser directamente Hebreos 11. Pero vamos a estar estudiando específicamente este capítulo en esta semana. Y como hacemos cada vez que estudiamos un capítulo a fondo de la Biblia, quiero alentarte que hoy agarres tu Biblia, agarres tu resaltador, o si estás con tu Biblia digital, prepares ahí el resaltador para tomar nota y poder ir resaltando qué frases, qué textos, qué versículos, qué palabras llaman la atención. O sea, cuando leas la Biblia, quiero alentarte que puedas buscarlo. Hebreos 11 en la versión NTV. Si es tu primera vez y estás desde la compu, simplemente pon en el buscador de Google Hebreos 11 NTV corta y ahí te va a aparecer una Biblia, que al menos la Biblia que yo uso en internet es la Bible Gateway. Vos podés buscar la Biblia que quieras y cuando veas que vas leyendo, vamos a ir leyendo juntos este capítulo de la Biblia. Y cuando leas un capítulo y sientas que resaltas, sientas que llamas la atención, sientas que algo te dijo, wow, eso lo vas a resaltar y en eso vas a comenzar después a ir personalmente y privadamente, ¿no? Ir profundizando. Así que ahí tener listo tu anotador, tener listo el resaltador, todo a mano. Iniciamos leyendo sobre la fe. Hebreos 11, versión NTV, versículo 1, inicia diciendo: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Amén. Esta versión me fascina. Hoy la estaba analizando y denme un segundo que quiero hacerlo más simple. Pensé que íbamos a tener... Denme un minuto. Voy a iniciarlo más fácil. Voy a leerlo en la versión traducción en lenguaje actual. Lo tengo acá en mi biblioteca en papel, pero también acá. Voy a leerlo en la versión TLA. Me dice, Gaby, ¿por qué estás cambiando ahora la versión? Ustedes déjenme ser fiel al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me acaba de decir que cambie la versión, así que vamos a cambiar la versión. ¿Qué importa que yo lo tengo preparado? Entonces vamos a leerlo en la versión TLA. Les paso el link acá a aquellas personas que me digan, yo la quiero encontrar y no sé dónde. Este es el link. Ahí va.
Y ahora lo leemos juntilios. Dice Hebreos 11:1, versión TLA, traducción al lenguaje actual. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de todas cosas que no podían verse. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró a Abel que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya estaba muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Versículo 5. Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado fue obediente y eso le agradó a Dios, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Versículo 7, otra persona. Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Versículo 8, Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía a dónde iba. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes también les había prometido ese país. Abraham confiaba en que en algún día vería la ciudad que Dios le había planeado y construido sobre bases firmes. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y eso que Abraham confió en Dios cumpliría su promesa. Por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Nadie puede contarlos. Versículo 13. Todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como los extranjeros. Queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan su propio país y que no están pensando en volver al país donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado allí. Versículo 16. Los que desean es tener un país mejor que en el cielo, por eso les ha preparado una ciudad y no tienen vergüenza de que le llamen su Dios. 17. Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él lo obedecería o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac vendrían muchos descendientes. Abraham sabía que Dios tiene el poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo, y fue así como Isaac hubiera vuelto a vivir. Versículo 20, Isaac confió en Dios, y por eso les prometió a sus hijos Jacob y Esaú que Dios los iba a bendecir. Jacob confió en Dios, por eso cuando estaba por morir, les prometió a los hijos de José que Dios los iba a bendecir. Luego se apoyó en la punta de su bastón y adoró a Dios. José, el hijo de Jacob, confió en Dios y por eso, poco antes de morir,
Anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. Los padres de Moisés confiaron en Dios y por eso cuando Moisés nació lo escondieron durante 3 meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo porque confiaban en Dios. Moisés confió en Dios y por eso cuando ya fue hecho hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podía ser y tener como egipcio porque era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir, como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey, ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua. También mandó rociar con sangre las puertas de las casas de Israel. Así el ángel enviado a matar no le hizo ningún daño a los hijos mayores de las familias israelitas. Los israelitas confiaron en Dios y por eso cruzaron el mar de los juncos como si caminaran sobre tierra seca, pero cuando los egipcios quisieron pasar, todos ellos se ahogaron. Los israelitas confiaron en Dios y por eso cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó durante 7 días, los muros de la ciudad se vinieron abajo. Rahab la prostituta confió en Dios y trató bien a los espías de Israel, por eso no murió junto a los que habían desobedecido a Dios en Jericó. ¿Qué más les puedo decir?, pregunta acá el escritor de Hebreos. No me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza en Dios de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, de Samuel y de los profetas. Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países, y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de los leones y apagaron grandes incendios. Escaparon de los que los mataban con espadas. Recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. ¿Cuántos pueden recibir esa palabra? Y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. Algunas mujeres confiaron en Dios y por eso Dios hizo que sus familiares muertos vuelvan a vivir. Algunos confiaron tanto en Dios que no quisieron que los dejaran en libertad. Al contrario, dejaron que los mataran, porque sabían que iban a volver a vivir, y así estarían mucho mejor. Mucha gente se burló de ellos y los maltrató y hasta los metió en la cárcel. A otros los mataron a pedradas, los partieron en 2 con una sierra, los mataron con espadas. Algunos anduvieron de un lugar al otro con ropas hechas de piel de ovejas de cabra. Eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados. La gente de este mundo no merecía personas tan buenas que anduvieron sin rumbo fijos por el desierto, por las montañas, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él. Pero ninguna de ellas recibió lo que Dios les prometió. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Amados, Hebreos 11 nos puede sumergir y sacamos para todos lados. Ahí sí podés compartirme en el chat qué frases sentís que Dios escribió en Hebreos 11 solo para que hoy, esta noche, vos la leyeras y aumentaras tu fe. Pero quizás me decís, Gaby, ¿por qué necesito aprender de la fe? Quizás hay varias razones y vamos a ir profundizando en esta semana. Pero la primera cosa que puedo decirte es que su palabra dice que sin fe, sin creer en Dios, es imposible agradarlo. Sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Muchas veces estamos haciendo un montón de cosas para agradarlo, ¿no? Buscamos la santidad para agradarlo, buscamos congregar para agradarlo, buscamos, no sé, venimos a los altares para agradar a Dios, o intentamos ser buena gente y hacer bien las cosas para agradarlos, y la palabra de Dios dice, sin fe
no podés agradarme. Puedes ser una excelente persona, pero si no confías en mí, entonces no sirve de nada. La palabra de Dios también dice que a través de la fe somos salvos. Si no tenemos fe en Dios, no podemos alcanzar salvación. La palabra de Dios nos dice que necesitamos de esa fe para ser salvos en el día venidero. La palabra de Dios nos dice que esa fe es lo que va a provocar la respuesta de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces menospreciamos el confiar en Dios. O volvemos del confiar en Dios simplemente una frase. Yo confío en Dios. Yo creo en Dios. No, yo soy muy creyente. ¿Cuántas veces escuchaste esa frase? Yo soy muy creyente, ¿no? Yo confío mucho en Dios. Yo soy una persona que creo. Yo creo. Pero ¿saben que la palabra de Dios nos dice en Santiago? Hace poquito hice un devocional sobre esto. Que la fe, el creer en Dios sin las obras que validen, que testifiquen que creo en Dios, no vale nada. Lo dice la palabra de Dios de una forma un poquito más fuerte. Dice, la fe sin obras es muerta. Y yo me decía, Gaby, que tiene sentido, porque tenemos que ser tan drásticos. Y es algo así. Es como si imagínate que vos estás en pareja, ¿no? Y le decís a alguien, yo te amo. Pero no haces nada que demuestre o que valide ese amor. Generalmente, por ejemplo, una demostración de amor es casarse. Porque yo amo a esta persona, me caso y demuestro públicamente que yo elegí a esta persona desde hoy para siempre, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Es un acto que valida mi confesión de amor. Y muchas veces con Dios somos muy románticos, pero poco prácticos. Creo en Dios, pero no hago que mi vida gire en torno a esta creencia. Y Hebreos 11:1 nos da la base bíblica directa. Ahí están anotando, wow, como el Señor ya nos empezó a hablar. Hebreos 11:1, en la versión Reina Valera, que es la versión más normal o más regular de todos, nos habla específicamente, pregúntame, ¿qué es fe? Dice la versión Reina Valera, la fe es, pues, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? ¿Por qué hace la aclaración de lo que no se ve? Porque la fe conlleva una letra chiquitita. El tener fe o el creer en Dios, el creerle a Dios y el creer en lo que Dios me dijo, necesita moverse en un ambiente donde estamos incómodos. La fe se mueve alejada completamente de la lógica. Muchas veces confundimos el decir yo creo, no, yo creo mucho, yo creo en Dios, yo creo esto, pero en realidad no estamos creyendo en Dios, sino creemos que podemos alcanzar algo con una ayudita de Dios, ¿no? Como si Dios nos da un empujoncito, entonces las cosas van a ocurrir. Y la palabra de Dios nos dice, eso no es fe. No, eso no sé qué, no encuentro un versículo que tenga que ver con eso. Sino la palabra de Dios dice, la fe es tener una seguridad tal de que algo que Dios me dijo o algo que entiendo de Dios, no sé cómo, va a ocurrir. ¿Nunca sentiste? A mí me pasa, y no soy no soy muy mística, pero hay muchas cosas que tengo fe. O sea, no soy mística, no le atribuyo a todo algo ahí raro, pero sí creo que cuando Dios dice algo, eso se vuelve como palabra santa, ¿viste? Y muchas veces me han preguntado y he dicho, no sé, yo creo que esto va a ocurrir, y que me digan, ¿por qué? ¿Por qué crees esto? Y nunca respondiste quizás de esta forma, la verdad, no sé. Solo sé que va a ocurrir. Y eso es fe. Es tener certeza de que si no lo veo, lo voy a obtener igual. ¿Por qué? Porque Él me lo prometió. La fe no se basa en mi esfuerzo, sino se basa en que Dios va a hacerlo.
déjame decírtelo de esta forma. La fe, yo no provoco los resultados en mi fe. Seguime un segundo. Pero sí puedo transitarlo en fe. Dice la palabra de Dios que la fe es tener una certeza de que aquello que se me dijo, aquello que Dios es, aquello que me prometió, aquello que recibí, lo voy a conquistar. Y lo segundo dice, es esperar algo que no ves y que se va a volver tácito, tangible. Yo no puedo pretender moverme o adjudicarme fe si estoy esperando el momento en el cual todos los patitos se alineen, todos los jugadores salgan a la cancha para decir, ah, sí, ahora creo, porque eso no es fe. La fe es, creo, aunque no vea, porque Dios está trabajando en eso que no estoy viendo. Ahora tenemos un problema. La palabra de Dios nos dice, la fe es tener certeza. Y te hago una pregunta. ¿Tenés certeza de que Dios te va a dar ese trabajo? ¿Tenés certeza de que Dios va a abrir esa puerta económica? ¿Tenés certeza de que Dios va a darte esa sanidad? ¿Tenés certeza de que eso se va a resolver? ¿O estás esperando ver algunos vislumbres del obrar de Dios para entonces comenzar a creer? Porque muchos de nosotros somos así. Es como que, no sé, hasta que yo no empiece a ver algo que Dios empieza a moverse, me cuesta creer hasta que yo no vea, ¿no?, que más o menos las cosas comienzan a fluir, y cuando más o menos las cosas comienzan a fluir, ah, sí, Dios lo va a hacer, ahí tengo fe, y Dios te dice así no trabajo. Así no funciona y así las cosas van a estar en una pausa eterna. ¿Por qué? Porque la fe viene de una certeza prácticamente inconsciente, no de quién lo va a hacer, sino del cómo lo va a hacer. Es tener esa incerteza de no sé cómo, pero sí sé quién. Y ese quién que me lo prometió no miente y no se arrepiente. Ese quién que me lo prometió, años atrás me prometió otra cosa y lo cumplió. Ese quién que me lo prometió me ha mostrado una y otra y otra y otra vez que es fiel. Ese quién que hizo la promesa me ha mostrado su favor, sus milagros, sus maravillas en la antigüedad. Yo tengo fe en quién lo prometió y tengo una completa, incerteza en el cómo, y eso es fe. Sé quién y porque Dios me lo prometió. Algo, ¿cómo? No tengo idea, pero tengo una certeza de que Dios lo va a cumplir. Es pues la fe, es tener certeza de que eso que estoy esperando va a acontecer, certeza en lo que espero y una convicción en aquello que no veo. Una convicción en aquello que no veo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Con esto voy concluyendo la primera etapa de este caminar en fe que vamos a ir haciendo en esta semana, y vamos a ir profundizándonos. Amén. Pero déjame ir a enganchar nuevamente esto a su palabra. Esa fe, déjame darte una llave que va a abrirte puertas increíbles en el Señor. Ya descubrimos recién que la fe no se trata en creer en eso, sino en Él. Nunca se va a tratar del milagro, nunca se va a tratar de la promesa, sino siempre se va a tratar del Dios el cual hizo la promesa. Así que comencemos, quiero que cambiemos nuestra forma de pensar, de sentir, y esto va a aumentar tu fe. Si ahora te pregunto, no sé, Raquel, ¿por qué vas a alcanzar esto? Rocío, ¿por qué vas a alcanzar esto? Leonel, ¿por qué vas a alcanzar esto? Iván, ¿por qué vas a alcanzar esto? Creo que ya después de esta primera revelación vamos a decir, porque sé quién me lo prometió,
lo voy a alcanzar porque Dios lo prometió. ¿Y cómo va a acontecer? Esa es la parte que más me va a maravillar. No tengo idea. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que creas que esa persona lo va a hacer? Si no tenés idea cómo va a ocurrir, perdóname, porque así lo he visto antes, porque ese es un modo de trabajar, porque así como en otros momentos no tenía idea cómo iba a ocurrir y de repente tuve el trabajo, tuve la respuesta de Dios, tuve la sanidad, las cosas se resolvieron siempre. No sé cómo Él lo hace, solo sé que Él lo hace. Si Él lo prometió, Él lo hace. Si Él lo dijo, Él lo hace. Es esa la fe, no en el cómo, sino en el quién. Tengo convicción de que quien me lo prometió es quien está moviéndose a favor. Pero el segundo punto, y ya con esto concluyo, estoy a 2 minutos de terminar, es nuevamente ese versículo. La palabra de Dios dice, y esa fe, si no conlleva obras, no va a obtener resultados. Me puedo dar cuenta que, esperen que se me había sacrificado todo lo que... Si creemos en quién, prestame atención que es el segundo nivel, ¿no? Si creo en quien me lo prometió, entonces llegó el momento de tomar las decisiones pertinentes que comiencen a demostrar que creo en Él. Si realmente creemos en Él, eso tiene que notarse. Dentro de mi corazón yo creo, no. Nuestras acciones tienen que a los gritos demostrar en quién yo creo. Así que anda preparando y pensando, vamos a profundizar de esto más el día miércoles. Mis acciones hoy, en eso que quiero desarrollar mi fe, están siendo o han sido transformadas que demuestran esa fe incoherente, irracional, no en eso, sino en quién lo prometió. Cambiaste el rumbo de tu vida, de tus decisiones, de tu forma de ver la vida, de cómo vas a transitar diariamente, en función, ya ir preparándote para recibir eso, trabajando por obtener eso y esperando que la parte sobrenatural la haga quien la prometió. ¿O estamos guardando eso dentro de nuestro corazón y esperando que ocurra en un abrir y cerrar de ojos? La palabra dice no. Esa fe, si no tiene acciones, no va a llevar a la nada. Dios necesita que comencemos a caminar confiando en Él, y Él, al ver esa confianza, va a comenzar a trabajar a nuestro favor. Dios es el más interesado en bendecirte. Dios es el más interesado en ayudarte. Dios es el más interesado en sostenerte, así que comenzá a caminar confiando en Él. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él lo promete, Él lo cumple. Si Él lo estableció, no hay infierno que se levante en contra. Mi fe se basa en quién, no en el cómo. El cómo no tengo idea, el quién estoy completamente seguro. Lo he visto en el pasado, lo veré en el presente y lo glorificaré en el futuro. ¿Cuántos pueden sentir que su fe comienza a aumentar? Así que si este tiempo hay un montón de cosas que me decís, Gaby, ya había dejado de creer, quiero alentarte nuevamente. No confíes en el cómo, confía en el quién. Y ese que lo prometió es fiel para cumplir sus promesas. Él no se arrepiente, Él no cambia de parecer, Él no muda de la noche a la mañana.